Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que, bueno, a simple vista puede parecer un poco denso, pero créeme, es fascinante. Vamos a explorar el canon bíblico. Y para esta Deep Dive tenemos extractos del libro Teología Canónica de John Peckham. Un libro lleno de joyas de conocimiento. Exacto. Y hablando del canon bíblico, muchos lo han escuchado, pero ¿qué significa realmente? ¿Por qué deberíamos preocuparnos por eso? Empecemos por lo básico. ¿Qué es este canon bíblico? Sí, buena pregunta. A ver, ¿cómo lo explicarías? Imagínate una biblioteca enorme, con miles y miles de libros. Me pierdo solo de pensarlo. Bueno, el canon bíblico es como si fuera la sección VIP de esa biblioteca, la colección de libros que se consideran escritura, palabra de Dios. Entiendo. Es como si no cualquier libro pudiera estar en esa sección, ¿verdad? Exactamente. No todos los libros religiosos llegaron a formar parte del canon bíblico. Tiene sentido. ¿Y cómo se decidió qué libros entraban y cuáles no? Esa es la gran pregunta. Hay diferentes modelos que intentan explicarlo. Dos de los principales son el canon intrínseco y el canon comunitario. A ver, pasémoslos uno por uno. ¿Qué implica el modelo del canon intrínseco? Este modelo argumenta que la canonicidad de los libros es inherente. Es como si tuvieran un sello divino que los distingue. O sea que, según este modelo, la Biblia se eligió a sí misma. En cierto modo, sí. Se basa en la idea de que Dios inspiró su escritura y que la Iglesia simplemente reconoció esa autoridad preexistente. Fascinante. Y el otro modelo, el canon comunitario. Este modelo, en cambio, pone el foco en el rol de la comunidad. Sugiere que la Iglesia a lo largo de la historia fue discerniendo qué libros eran inspirados por Dios. Entonces, en este modelo, la comunidad tuvo un papel más activo. Exactamente. La comunidad fue crucial para decidir qué libros debían considerarse escritura. Me pregunto, ¿tenemos evidencia histórica de cómo se desarrolló este canon en los primeros siglos? ¿Hay pistas de cómo lo entendían las primeras comunidades cristianas? Claro que sí. Hay ejemplos fascinantes que nos dan una idea. Por ejemplo, el prólogo del libro del Sirásida ya en el siglo II menciona la ley, los profetas y otros libros ancestrales. O sea que ya desde antes de Cristo había una conciencia de que ciertos textos tenían un peso diferente. Exactamente, como si ya tuvieran un lugar privilegiado incluso antes de que se definiera formalmente el canon. Y otro ejemplo clave es el fragmento muratoriano, que data del siglo II DC. Espera, el fragmento muratoriano. Sí, es uno de los primeros listados de libros que los cristianos consideraban parte del Nuevo Testamento. Increíble. ¿Qué libros incluye? Incluye 23 de los libros que hoy conocemos como parte del Nuevo Testamento. Y estaban todos de acuerdo con esa lista. Bueno, ya en esa época había algunos libros que generaban debate, como Hebreos, Santiago y Apocalipsis. Claro, no era una decisión que tomaban a la ligera. Exacto. Buscaban criterios para discernir qué textos eran realmente inspirados por Dios. Y aquí entra en juego otro concepto importante, la regla de la fe. A ver, explícame eso de la regla de la fe. ¿Qué es eso? Piénsalo como un conjunto de creencias fundamentales que guiaban la interpretación bíblica. Algunos lo ven como una especie de lente a través de la cual leer la Biblia. Interesante. Y no hay problemas con esa idea. Claro, uno de los desafíos es definir qué creencias forman parte de esa regla. ¿Quién decide cuáles son las esenciales? Ya veo. Y si la regla de la fe se basa en la tradición, ¿cómo se evita que la tradición se convierta en una autoridad igual o superior a la Biblia? Sin duda, esa es una de las grandes preocupaciones. Si la tradición se convierte en el árbitro final, se corre el riesgo de socavar la autoridad única de la Escritura. Y aquí es donde entra el principio de sola escritura, ¿no? Exactamente. Sola Escritura, que significa la Escritura sola, es un principio central del protestantismo. Que enfatiza la Biblia como la máxima autoridad. Correcto, para la fe y la práctica. Pero hay quienes argumentan que la escritura sola no es suficiente. Sí, dicen que conduce a la división y a malas interpretaciones. ¿Cómo responderías a esas críticas? Es cierto que la Biblia ha sido interpretada de muchas maneras a lo largo de la historia, a veces con resultados desastrosos. Sí, eso es innegable. Pero eso no significa que el problema sea la escritura en sí, sino la interpretación humana. El problema no está en el mapa, sino en quien lo lee. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de leer el mapa correctamente? La clave está en reconocer el rol del Espíritu Santo en la iluminación de la Escritura. Es fundamental un compromiso serio con la historia y las interpretaciones contemporáneas, sin perder de vista la autoridad única de la Biblia. Es como tener un mapa, una brújula y un guía experto, todo a la vez. Exactamente. Sola escritura no significa que cada uno pueda interpretar la Biblia como le dé la gana, ¿verdad? No, para nada. Se necesita humildad, buscar la guía del Espíritu Santo y dialogar con la comunidad de fe. Precisamente. Y un ejemplo de la complejidad del tema de la tradición es el debate actual sobre la Trinidad.
La Trinidad. Un tema que siempre genera debate. ¿Cómo se relaciona esto con la cuestión del canon y la tradición? El debate sobre la Trinidad nos muestra que incluso con credos como el de Nicea, todavía hay interpretaciones divergentes. O sea que la tradición no siempre es una solución definitiva. Exacto. Por eso, al final, no importa qué modelo del canon te convenza más, la clave es acercarse a la Biblia con humildad. Con un deseo genuino de comprender su mensaje. Exactamente. Y para eso es fundamental una buena interpretación. ¿Cuáles serían tus palabras de sabiduría para nuestro oyente que se adentra en este fascinante mundo del canon bíblico? Le diría que la Biblia no es un libro de respuestas fáciles, sino un texto complejo y rico que requiere un compromiso serio de estudio e interpretación. Totalmente de acuerdo. No se trata de buscar versículos aislados para respaldar nuestras propias ideas, sino de comprender el mensaje de la Biblia en su totalidad. Teniendo en cuenta su contexto histórico y literario. Exacto. Y aquí es donde el concepto de canon intrínseco que mencionábamos antes puede ser muy útil. ¿En qué sentido? Si los libros de la Biblia son realmente inspirados por Dios, como afirma el modelo del canon intrínseco, entonces podemos confiar en que hay una unidad y coherencia en su mensaje. Aunque a veces nos cuesta encontrarla. Claro, no se trata de una colección de textos aleatorios, sino de una historia unificada que apunta a un propósito divino. Precisamente. Y esto nos da una base sólida para abordar las dificultades que inevitablemente surgen en la interpretación bíblica. No estamos a la deriva en un mar de interpretaciones subjetivas, sino que tenemos un ancla en la autoridad de la Escritura. Es como tener un hilo conductor que nos guía a través de todo el texto bíblico. Y ese hilo conductor es la historia de Dios y su relación con la humanidad. Me gusta esa imagen. Y volviendo a la cuestión de la comunidad, ¿cómo se relaciona este modelo del canon intrínseco con la idea de que la Biblia debe ser interpretada en comunidad? ¿Son ideas compatibles? Claro que sí. El modelo del canon intrínseco no niega la importancia de la comunidad. De hecho, reconoce que la Iglesia ha jugado un papel crucial en la transmisión y preservación de la Escritura a lo largo de la historia. Es como si la comunidad fuera la guardiana de ese tesoro. Pero no le da a la comunidad la autoridad final para determinar qué es y qué no es canónico, ¿verdad? Exacto. La comunidad puede ayudarnos a comprender e interpretar la Escritura, pero no puede dictar su significado. La autoridad última reside en la propia Biblia, en su mensaje inspirado por Dios. Es un equilibrio delicado, ¿no? Reconocer la importancia de la comunidad sin caer en el relativismo o la subjetividad, como si la comunidad fuera un mapa, pero la Biblia la brújula. Precisamente. Y es aquí donde la humildad y la disposición a escuchar son fundamentales. Debemos acercarnos a la Biblia con la convicción de que tenemos mucho que aprender, tanto de la Escritura misma como de otros cristianos que la han estudiado a lo largo de los siglos. Y con la conciencia de que nuestra propia interpretación siempre será imperfecta y provisional. Por supuesto. Nunca llegaremos a comprender la Biblia en su totalidad, pero eso no significa que no podamos avanzar en nuestro conocimiento y comprensión de su mensaje. Es un camino que se recorre paso a paso, con paciencia y perseverancia. Siempre hay más que descubrir, más que aprender. Y en ese viaje de descubrimiento, la comunidad de fe puede ser un gran compañero. Sin duda. Compartir nuestras ideas, debatir nuestras interpretaciones y aprender unos de otros es una parte esencial del proceso de crecimiento en la fe. Es como si la comunidad fuera una caravana que avanza junta por el desierto, compartiendo los recursos y apoyándose mutuamente. Pero siempre con la Biblia como la brújula que nos guía, como la norma que mide la validez de nuestras interpretaciones. Exactamente. La Biblia es la palabra de Dios y es a ella a la que debemos someternos en última instancia. Ahora bien, volviendo al libro de Peckham, él menciona algunos ejemplos históricos que evidencian cómo se fue formando el canon. ¿Podrías contarnos un poco más sobre ellos? Me intriga cómo se tomaron esas decisiones en la iglesia primitiva. Claro que sí. Uno de los ejemplos que cita Peckham es el caso del profeta Elías, quien a pesar de ser reconocido posteriormente como uno de los profetas más importantes de Israel, enfrentó una fuerte oposición por parte de su propia comunidad. Es decir, que incluso un profeta genuino, inspirado por Dios, puede ser rechazado por la comunidad. Eso nos hace reflexionar sobre la complejidad del proceso de discernimiento. Exactamente. El caso de Elías nos muestra que la comunidad no siempre es un indicador fiable de la verdad. A veces la verdad puede ser incómoda, incluso para aquellos que se consideran parte del pueblo de Dios. Es un recordatorio importante de que la verdad no se decide por votación popular, sino que se basa en la fidelidad a la palabra de Dios. Precisamente. Y esto nos lleva a la cuestión de la autoridad. ¿En quién o en qué reside la autoridad para determinar qué es verdadero y qué no lo es? ¿Quién tiene la última palabra? Para los que defendemos el principio de sola escritura, la respuesta es clara. La autoridad reside en la Biblia, en la palabra de Dios.
Es la brújula que nos orienta en medio de la diversidad de opiniones. Y esto tiene implicaciones importantes para nuestra forma de entender la teología y la interpretación bíblica. No podemos construir nuestra fe sobre arenas movedizas, sino sobre el fundamento sólido de la Escritura. Por ejemplo, dame algunos ejemplos concretos de cómo esto impacta nuestra forma de pensar. Por ejemplo, implica que debemos estar dispuestos a cuestionar las tradiciones, incluso aquellas que han sido aceptadas durante siglos, si entran en conflicto con la enseñanza de la Biblia. No se trata de rechazar la tradición por principio, sino de someterla al escrutinio de la Escritura, como si la Biblia fuera el tamiz que separa el oro de la escoria. Exactamente. La tradición puede ser una fuente de sabiduría e iluminación, pero no puede sustituir a la Biblia como nuestra norma de fe y práctica. Es como una lámpara que nos alumbra en el camino, pero no puede reemplazar al sol. Y esto nos lleva a una de las grandes controversias en la historia del cristianismo: el debate sobre la relación entre la Escritura y la tradición. Un debate que sigue generando tensiones hasta el día de hoy. Un debate que sigue vigente hasta el día de hoy. Católicos y protestantes tienen visiones diferentes sobre el papel de la tradición en la interpretación de la Biblia. Es un tema complejo que requiere un análisis cuidadoso y un diálogo respetuoso. Y como mencionábamos antes, el debate sobre la Trinidad es un buen ejemplo de las complejidades de este tema. ¿Cómo podemos abordar esta doctrina a la luz del principio de sola escritura? El debate sobre la Trinidad nos muestra que incluso dentro del cristianismo hay diferentes interpretaciones de la Biblia, incluso en doctrinas fundamentales. Es un recordatorio de la necesidad de humildad y de la importancia de buscar la verdad juntos como comunidad. Y esto nos lleva de nuevo a la importancia de un estudio cuidadoso de la Escritura, buscando la guía del Espíritu Santo y en diálogo con la comunidad de fe a lo largo de la historia. No se trata de un viaje en solitario, sino de una peregrinación que se hace en compañía. Exacto. No hay atajos en el camino de la fe. La búsqueda de la verdad requiere un compromiso serio con el estudio, la reflexión y la oración. Es un camino que se recorre con paciencia, perseverancia y con la ayuda de la comunidad. Ahora, Peckham también habla de un concepto que llama canon comunitario. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre este modelo? ¿En qué se diferencia del canon intrínseco? Claro, como mencionábamos antes, el modelo del canon comunitario enfatiza el papel de la comunidad en la formación del canon. A diferencia del modelo del canon intrínseco, que ve la canonicidad como una propiedad inherente de los textos, el canon comunitario sugiere que la comunidad jugó un papel activo en la selección de los libros que se consideraron escritura. Es decir, que la comunidad no solo reconoció la autoridad de los textos, sino que también contribuyó a definir qué textos eran autoritativos. Es como si la comunidad hubiera participado en la construcción del edificio de la fe, aportando cada uno su ladrillo. Exacto. Para los defensores del canon comunitario, la canonicidad no es un concepto abstracto atemporal, sino que está enraizado en la experiencia histórica de la comunidad de fe. Es como un árbol que crece y se desarrolla a lo largo del tiempo, nutrido por la savia de la tradición. ¿Y qué implicaciones tiene esto para nuestra forma de entender la Biblia? ¿Cambia nuestra forma de leerla y comprenderla? Bueno, una de las implicaciones es que la Biblia no puede ser interpretada al margen de la comunidad que la produjo y la ha transmitido a lo largo de la historia. Es como si la Biblia fuera una partitura musical y la comunidad la orquesta que la interpreta. Es decir, que no podemos ignorar el contexto histórico y cultural en el que se escribió la Biblia. Es como si la Biblia fuera una ventana a través de la cual podemos ver el pasado, pero necesitamos comprender el contexto para interpretarla correctamente. Exacto. La Biblia no cayó del cielo como un libro sellado. Es el producto de un proceso histórico complejo, en el que la comunidad de fe jugó un papel fundamental. Es como un río que ha ido fluyendo a lo largo de la historia, recogiendo las aguas de diferentes afluentes. Y esto significa que debemos ser humildes al acercarnos a la Biblia, reconociendo que no tenemos todas las respuestas y que necesitamos la ayuda de otros cristianos para comprender su mensaje. Es como si la Biblia fuera un mapa del tesoro y la comunidad la brújula que nos ayuda a encontrarlo. Precisamente. La interpretación bíblica no es un ejercicio solitario, sino una tarea comunitaria. Es como si la Biblia fuera un rompecabezas y la comunidad, las diferentes piezas que se van uniendo para formar la imagen completa. Me encanta esa imagen. Ahora bien, Peckham argumenta que este modelo del canon comunitario también presenta algunos desafíos. ¿Cuáles son esos problemas? ¿Qué dificultades hay que tener en cuenta? Uno de los problemas que plantea Peckham es que el modelo comunitario, si no se define con cuidado, puede llevar a una forma de relativismo. Relativismo. Sí. Si la comunidad es la que define el canon,
¿Qué impide que cada comunidad tenga su propio canon adaptado a sus propias necesidades e intereses? Podríamos terminar con tantas Biblias como comunidades cristianas existen. Sería como si cada comunidad tuviera su propia playlist de canciones y al final nadie se pusiera de acuerdo sobre cuál es la lista oficial. Exacto. Y eso, obviamente, socavaría la unidad y la autoridad de la Escritura. Necesitamos un canon que sea universal, que sea reconocido por toda la Iglesia como la palabra de Dios. Claro, eso tiene sentido. Otro problema que menciona Peckham es que el modelo comunitario no puede explicar satisfactoriamente la autoridad profética. La autoridad profética. Sí, si la comunidad es la fuente de la autoridad, ¿cómo se puede explicar el hecho de que los profetas a menudo desafiaron a la comunidad, incluso hasta el punto de ser rechazados y perseguidos? Pues verdad, el caso de Elías que mencionábamos antes es un buen ejemplo de esto. Exactamente. Si la comunidad es la autoridad última, ¿por qué aceptaríamos la palabra de un profeta que fue rechazado por la comunidad de su época? Es una pregunta que los defensores del canon comunitario deben responder. Si la comunidad define la verdad, ¿cómo podemos estar seguros de que no está rechazando la verdad por motivos políticos o ideológicos? En un mundo donde las ideologías a menudo se imponen por encima de la verdad, esta pregunta es crucial. Esa es la cuestión. El modelo comunitario, si no se define cuidadosamente, puede conducir a una forma de autoritarismo en la que la comunidad se convierte en la medida de todas las cosas. Y eso sería contrario al espíritu de la Biblia, que nos llama a buscar la verdad con un corazón humilde y una mente abierta. La Biblia nos llama a ser humildes, a reconocer que no tenemos todas las respuestas y a estar dispuestos a ser corregidos por la palabra de Dios. Y eso implica estar abiertos a escuchar incluso a aquellos que nos desafían o nos incomodan. Exactamente. La Biblia no es un libro para ser usado como arma ideológica, sino un texto que nos desafía a crecer en nuestro conocimiento y amor a Dios. Es un libro que nos transforma, que nos renueva, que nos hace más parecidos a Cristo. Para eso, necesitamos la ayuda de la comunidad, pero siempre con la Biblia como nuestra norma última. Es como si la comunidad fuera el jardín donde crece el árbol de la fe, pero la Biblia es la semilla de la cual nace ese árbol. Sin duda. La comunidad puede ayudarnos a comprender la Biblia, pero no puede sustituirla. La Biblia es la palabra de Dios y es a ella a la que debemos someternos en última instancia. Ahora, Peckham también habla del concepto de regla de la fe. ¿Podrías recordarnos qué es este concepto y cómo se relaciona con la cuestión del canon? La regla de la fe, también conocida como regula fidei, se refiere al conjunto de creencias fundamentales del cristianismo que se fue articulando en la iglesia primitiva. Es como si fuera el ADN del cristianismo, el código genético que define su identidad. Es una buena analogía. Y la regla de la fe servía como una especie de lente para interpretar la Biblia. Se partía de la base de que la Biblia debía ser interpretada de manera que concordara con las creencias fundamentales del cristianismo. Es decir, que la regla de la fe funcionaba como un filtro para evitar interpretaciones que se desviaran de la ortodoxia cristiana. Exacto. La regla de la fe ayudaba a asegurar que la Biblia fuera interpretada de una manera que se ajustara a la enseñanza de los apóstoles y a la tradición de la Iglesia. ¿Y de dónde provenía esta regla de la fe? ¿Quién la definía? Se basaba en la tradición apostólica, es decir, en la enseñanza que los apóstoles habían transmitido a la Iglesia. Era como un legado que se transmitía de generación en generación. Entonces podríamos decir que la regla de la fe era una especie de resumen de la enseñanza fundamental de la Biblia, transmitida por los apóstoles a la Iglesia, para guiar la interpretación de la Escritura. Sí, se puede entender de esa manera. La regla de la fe no pretendía sustituir a la Biblia, sino ser una herramienta para interpretarla correctamente. Es como un manual de instrucciones que nos ayuda a comprender el funcionamiento de un aparato complejo. Pero Peckham plantea algunas objeciones al uso de la regla de la fe como norma para la interpretación bíblica. ¿Cuáles son esas objeciones? ¿Por qué no la considera una solución definitiva? Una de las objeciones de Peckham es que la regla de la fe, al estar basada en la tradición humana, puede ser interpretada de diferentes maneras, lo que puede llevar a confusiones y divisiones en la Iglesia. No es una fórmula matemática que dé siempre el mismo resultado. Es decir, que si no hay un acuerdo sobre el contenido de la regla de la fe, no puede servir como una norma objetiva para la interpretación bíblica. Podríamos terminar con tantas reglas de fe como comunidades cristianas existen. Exacto. Y esto nos lleva de nuevo al problema del relativismo que mencionábamos antes. Si cada comunidad tiene su propia interpretación de la regla de la fe, ¿cómo podemos estar seguros de cuál es la correcta? Necesitamos una norma que sea objetiva, que esté por encima de las opiniones humanas. Y esa norma, para Peckham, es la Biblia misma. Es la palabra de Dios.
la que tiene la autoridad final. Precisamente, el principio de sola escritura es esencial para salvaguardar la autoridad de la palabra de Dios y evitar que la tradición humana se convierta en una autoridad igual o superior a la Biblia. Es como si la Biblia fuera el sol y la tradición la luna. La luna puede reflejar la luz del sol, pero no puede brillar por sí misma. Es una buena analogía. La tradición puede ser útil para comprender la Biblia, pero no puede reemplazarla. La Biblia es la fuente de la verdad, la que nos ilumina en el camino de la fe.